Hola, bendiciones. Bueno, en la clase de Teología 3 surgieron las preguntas de cuáles eran los libros indispensables para leer. Entonces me pidieron ustedes que haga una lista de algunos libros que debemos leer, que no debemos dejar de experimentar la lectura en esos libros, ¿no? Quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, esta lista va a ser una lista personal. Eso quiere decir que son libros que a mí me han impactado y que me han servido. Esa sería la primera aclaración. Ustedes con el tiempo harán su propia lista de libros. La segunda aclaración que quiero hacer, que no he puesto aquí comentarios bíblicos o libros de teología. Quizás en otra oportunidad haga una lista sobre libros de teología. Sí he colocado libros que me han impactado profundamente y que han impactado mi vida. Y la tercera y última aclaración es que si ustedes me hubieran pedido la lista el año pasado, quizás la lista hubiera sido diferente. Y si me la piden el año que viene, también la lista hubiera sido diferente. Porque hacer una lista, en este caso hice una lista de 12 libros, eh, tenés que sacar a otros, ¿no? Yo, en mi caso, he sacado libros para no poner al mismo autor, como este, que es Cristianismo y nada más, o Solo Cristianismo, o Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Es uno de los libros que más me ha impactado, pero como hay otros que me impactó más del mismo autor, tuve que dejar de lado este libro y otros libros más, ¿no? Que son importantes y que podrían estar en esta lista. Así que quizás en otra oportunidad hagamos otros 12 libros que tenemos que leer. Así que bueno, vamos a ir empezando con esta lista de 12 libros. Voy a ir desde el libro 12, lo que sería el puesto 12, hasta el que yo considero que es el libro que más ha impactado en mi vida. Entonces iremos por el número 12. El primer libro que les quiero comentar es El Peregrino, de John Bunyan. Bueno, este libro lo tengo en 2 o 3 versiones, lo tengo comentado. Tengo también un libro que sacó Charles Spurgeon, que no lo hizo él, sino después de fallecido su hijo, compiló comentarios y partes de sermones de Spurgeon, donde hace un comentario al peregrino. Eh, lo he leído últimamente y es un libro precioso. El peregrino, ¿no? Esta preciosa alegoría basada en un sueño que tiene un hombre llamado Cristiano, ¿no? Y este Cristiano nos cuenta la historia de su salvación, ¿no? Él deja la ciudad de la destrucción para comenzar el camino hacia la ciudad celestial. Ahí aparecen lugares que fácilmente nos llevan a la palabra de Dios, como el pantano de la desesperación, cuando habla de que nuestra fe puede estar en duda, de los problemas que podemos atravesar, de las pruebas y de las luchas, la puerta angosta. También habla del palacio hermoso, que es una alegoría de lo que es la iglesia, el valle de la humillación y por último el río de la muerte para llegar a la ciudad celestial. Aparecen también preciosos personajes, evangelista, fiel, esperanza, que ayudan a Cristiano, que es el nombre del protagonista, a vivir ese camino de la vida cristiana, sacarse el peso de los pecados para ser liberado, colocarse la armadura de la fe. Bueno, todo esto en forma de alegoría, de una brillante alegoría. Algunas historias sobre este libro. John Bunyan escribe este libro en la cárcel. Él estaba en la cárcel por su fe y él escribe este precioso libro. Se dice que es el libro más vendido cristiano después de la Biblia y el traducido a mayor cantidad de idiomas. Un libro precioso, una alegoría preciosa que he tenido la bendición de leer varias veces en mi vida, en momentos de mi vida de recién convertido
hasta hace poquito. Así que el viaje de Cristiano a la ciudad celestial, bajo el simil de un sueño, ¿no? Así que se los recomiendo. Este sería el libro número 12. En el puesto 11, un precioso libro también, que bueno, los puestos no, a ver, no son generalmente como tendrían que estar. Este libro podría estar fácilmente entre los 5 primeros libros, pero bueno, este es el libro de Dietrich Bonhoeffer llamado El costo del discipulado. Este libro, El costo del discipulado, lo escribe John Dietrich Bonhoeffer, que luego tendría una vida terrible y muchas de las cosas que dicen en este libro se cumplirían en su propia vida, ¿no? Él dice cosas como cuando Dios llama a un hombre, lo llama a morir, ¿no? A morir a su propia vida. Y después habla de la lógica del martirio cristiano. Él moriría como mártir, moriría ahorcado por los nazis y bueno, tendré una vida muy, muy difícil, muy, muy difícil. Sin embargo, él cuenta en este libro el costo de ser un hijo de Dios. Ahí aparece una frase muy conocida, que es la famosa frase de la gracia barata y de la gracia cara, ¿no? Y él dice que muchos cristianos han adherido a la gracia barata, a recibir cosas sin dar nada a cambio. Este libro, como muchos de los que he elegido, tienen mucho de honestidad brutal, mucho de decir lo que les pasa, lo que sienten, sus dudas, sus temores. Y quiero leerles un poema que aparece en este libro, que es un poema que él escribe en la cárcel, a poco tiempo de ser martirizado. El poema, hay otro video en mi canal donde comento este poema, por eso quizás no me detengo mucho, pero se los voy a leer, que el poema se llama ¿Quién soy yo? Y acá Dietrich Bonhoeffer cuenta un poco cómo se siente muchas veces en su interior. Y el poema dice así: ¿Quién soy? Con frecuencia me dicen, salí del confinamiento de mi celda, calmo, alegre y firmemente, igual que un terrateniente en su hacienda. ¿Quién soy? Con frecuencia me dicen. Sabía hablar con mis guardias, libre, amistosa y claramente, como si fuera yo quien estuviera al mando. ¿Quién soy? También ellos me dicen. Soporté días de infortunio, sosegado, sonriente, orgullosamente, como alguien acostumbrado a ganar. Entonces, ¿soy realmente este que otros hombres dicen que soy? ¿O soy solo lo que yo mismo conozco de mí? Inquieto, anhelante y hastiado como un pájaro enjaulado, desesperado por aire, como si unas manos apretaran mi garganta. Acá Dietrich Bonhoeffer empieza a contar lo que le pasa en su interior que los otros no ven, ¿no? Como diciendo, yo tengo una imagen ante los demás, pero por dentro, ¿qué es lo que me está pasando? Dice, con ansias de colores, de flores, del canto de los pájaros, sediento de palabras amables, de proximidad, en búsqueda expectante de grandes acontecimientos, temblando, impotente, por mis amigos desde una distancia infinita. Agotado y vacío en la oración, el pensar, el hacer, débil y decidido a decir adiós a todos. ¿Quién soy? ¿Este o el otro? ¿Soy una persona hoy y otra mañana? ¿Soy ambas a la vez, un hipócrita ante los demás y ante mí mismo, un ser débil, despreciable y desconsolado? ¿O existe algo en mí aún que, al igual que un ejército molido, huye en desorden de una victoria que ya logró? ¿Quién soy? Me hacen burlas estas solitarias preguntas mías. Cualquiera de los dos que sea, tú lo sabes, oh Dios, tuyo soy.
este poema que fue escrito el 5 de octubre de 1944, cuando él es transferido ya para ser martirizado. Él contesta quién es. No interesa cómo se sienta, él sabe, él declara que es del Señor. Y eso es lo que importa. Bueno, este es el libro número 11, El costo del discipulado, también llamado en su traducción El precio de la gracia. Un excelente libro de un mártir cristiano del siglo XX, Dietrich Bonhoeffer. El puesto número 10, un excelente libro, no muy viejo, escrito hace pocos años por un pastor, escritor que partió con el Señor creo que el año pasado, llamado Timothy Keller. El libro se llama Ministerios de Misericordia. Y este libro está basado en el buen samaritano, ¿no? En la historia del buen samaritano. Él se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien arriesgaría su seguridad, cambiaría su agenda, debilitaría sus finanzas para ayudar a otro? ¿Por qué un cristiano haría eso? ¿Y por qué Jesús nos dice, hagan ustedes lo mismo que hizo el buen samaritano? Él da la respuesta en este libro. Él nos habla de la palabra de Dios, nos habla de la vida del apóstol Pablo, nos habla también del Señor diciendo que lo que le hiciste a un pequeñito se lo hiciste a él también, y nos dice que seremos definidos en el cielo por nuestra misericordia, por la misericordia que hemos tenido aquí en la tierra. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso, enfermo y me visitaste. Seremos definidos por nuestra misericordia. Timothy Keller, Ministerios de Misericordia. El puesto 9, un libro que me impactó mucho cuando recién había creído en el Señor, es este libro de James Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un excelente libro, como algunos otros que han aparecido en la lista, que tienen que ver un poco con las pruebas y con el dolor. Este libro de James Dobson está influenciado por otros dos libros que he leído, anteriores al de James Dobson, escritos, uno el de C.S. Lewis, El problema del dolor, donde C.S. Lewis escribe esa famosa frase, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo dormido. Y ahí, este libro, en la página 44 del libro, tiene una frase muy interesante. Él dice, la verdad es que no tengo respuestas lógicas. Está hablando del dolor y de los momentos de lucha y de dolor que pasan las personas. Pérdidas de un ser querido, la muerte de una persona joven, el martirio, las persecuciones. Y dice, la verdad es que no tengo respuestas lógicas. En realidad, me molesta cuando teólogos aficionados presentan ideas simplistas tales como Dios debe haber querido a la pequeña flor llamada Bristol en su jardín celestial. Eso es una tontería. Un padre amoroso no le arranca el corazón a una familia por motivos egoístas. ¿No es mejor reconocer que se nos ha dado muy poca información como para que podamos explicar las causas de todas las aflicciones que experimentamos en un mundo imperfecto y afectado por el pecado? Tendremos que esperar para poder tener esa comprensión, hasta que venga nuestro Señor soberano, quien nos ha prometido dejar en claro todas las cosas y poner fin a toda injusticia. Esa es un poco la teoría de James Dobson, ¿no? El Señor contestará todas estas preguntas al final de la historia. Les dije que este libro está influenciado en su pensamiento con el famoso libro de Lewis, El problema del dolor, y con otro libro también que estoy leyendo actualmente, que es un teólogo puritano
llamado Tomás Boston. Este libro se llama El infortunio en la providencia, la manifestación de la soberanía y sabiduría divina en las aflicciones humanas. Lo que dan a entender estos tres libros es que pase lo que pase, Dios está en el control y todas las cosas suceden para bien. Así que un libro muy recomendable cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El puesto 8 está ocupado por un libro que quiero muchísimo, que he leído muchas veces y que acá quizás está la frase que más he citado en sermones o en la clase del seminario o hablando personalmente con algún hermano, ¿no? Esta frase que pone Meyer dice así: no te desesperes por el futuro del mundo, de su corazón saldrán los que lo elevarán a un nuevo nivel. Saulos están siendo educados en medio del Sanedrín, luteros en los claustros de la iglesia papal, Abrahames bajo las sombras de grandes templos paganos. Dios sabe en dónde encontrarlos. Y cuando los tiempos sean más oscuros, ellos sacarán una multitud de espíritus peregrinos innumerables como la arena de la playa del mar o como el cintileo de las estrellas que llena la expansión ilimitada del espacio. Dios sabe dónde encontrarlos. Cuando yo era un jovencito y soñaba con servir al Señor, con tener un ministerio, con predicar la palabra, soñaba con que me vean y que me digan, anda para acá, allá, serví a Dios. Leí esta frase y dije, Dios va a saber dónde encontrarme y poder usarme, ¿no? Así que bueno, Abraham se llama este libro. La obediencia de la fe es el subtítulo. Es de un autor llamado F.B. Meyer. Es quizás el autor devocional más leído del cristianismo, ¿no? Meyer escribió libros inmensos. Yo he elegido este, pero también podría haber elegido Ciudadanos del Cielo, un comentario devocional a Filipenses, o Camino al Lugar Santísimo, un comentario devocional al libro de Hebreos. Escribió sobre el Salmo 23, están sus sermones impresos también. Él siempre veía lo devocional, ¿no?, en sus comentarios, y es ese tipo de autor que te hace pensar, que te eleva, que te hace adorar al Señor con sus palabras. Abraham, la obediencia de la fe, es el puesto 8. El puesto 7 es un libro que quiero muchísimo, quizás el que más he usado y leído en mis primeros años de creyente. Por medio de este libro y otro libro más de este autor, llamado El Factor de la Resurrección, mi fe se fortaleció en los primeros meses o años de creyente. Este libro se llama Evidencia que exige un veredicto, escrito por Josh McDowell. Un libro apologético, ¿no? Apologético, que nos cuenta un poco evidencia sobre la fe cristiana. Este libro comienza con una frase que Josh McDowell dice que Dios nos dio la capacidad de pensar, la habilidad de pensar, y debemos utilizarlo en nuestra vida cristiana. Es muy interesante si yo les leyera el índice del libro. Habla de la singularidad de la Biblia, cómo fue el canon, cómo fue preparada la Biblia, la credibilidad de la Biblia. Luego nos habla un poquito de lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Jesús histórico, Jesús como el Hijo de Dios. Hay un capítulo muy interesante, si Jesús era un mentiroso o era un lunático, ¿no? Y ahí exalta la divinidad y la verdad del Señor. Luego las profecías que se fueron cumpliendo en la vida de Cristo, la resurrección, un tremendo capítulo, las profecías cumplidas en la historia, y luego termina con la experiencia cristiana, ¿no?, la experiencia de la conversión. Un excelente libro, Evidencia que exige un veredicto. Luego vamos al puesto 6.
En el puesto 6 está un clásico, ¿no? Este es uno de los tomos, son 10 tomos, que lo tengo por ahí atrás. Ahí está el lado de retrato, están los tomos, las obras de Martín Lutero. Y he elegido para comentarles, y creo que uno de los que más me impactó, el comentario que Lutero hace al libro de Gálatas, a la carta de los Gálatas. Algunas curiosidades sobre el comentario a los Gálatas. Es el único libro, comentario que Lutero escribió y publicó. De todos los comentarios bíblicos que hay de Lutero, el único que él escribió y comentó es este, el comentario a los Gálatas. Por ejemplo, nosotros tenemos el comentario a Romanos de Lutero, que es muy interesante, pero el comentario a Romanos son anotaciones de sus sermones. Él en vida no lo publicó, como el comentario a Tito u otros comentarios más. Lutero no los publicó. El único comentario que él hizo fue el comentario a los Gálatas. Les leo una frase de este libro como para que vean el momento en el que estaba Lutero y cómo este libro es utilizado como un arma, como una espada para pelear contra el error. Dice Lutero en su comentario a los Gálatas: por esto, desde sus mismos comienzos, la Iglesia jamás se halló en una situación tan desafortunada como ahora. Y esta situación empeora día a día, pues se la tortura con un cúmulo de decretos, leyes, estatutos y un sinfín de tormentos, y se la arruina de una manera mucho más atroz de lo que lo hicieron los verdugos en tiempo de los mártires. Lutero estaba hablando de las indulgencias, del papado, de la ley que se le ponía a los cristianos para cumplir por medio de ritos y por medio de poner dinero y tantas cosas más. Gálatas, la carta de la libertad cristiana, ¿no? Y este es el comentario que me ha impactado muchísimo de Martín Lutero. Lutero tiene escritos inmensos, inmensos. Este es uno de ellos y lo pongo también en la lista de libros que debemos leer. Luego vamos al puesto 5. El puesto 5, un libro que he comentado en clase, que es La Santidad de Dios, de R.C. Sproul. Sproul, a mi entender, es el mejor maestro que yo escuché. Hay una serie de videos sobre este libro que se llama La Santidad de Dios, donde ustedes pueden ver a Sproul enseñando. Y realmente verlo y escucharlo es más impactante que leerlo. Y miren que estoy hablando de un libro tremendo. En este libro, La Santidad de Dios, él habla de esa fascinación, pero además temor que produce ese atributo de Dios llamado santidad, ¿no? Él exalta la santidad de Dios. Acá hay capítulos increíbles, como el capítulo que habla del misterio tremendo, el misterio de la santidad, el trauma que produce en nosotros la santidad. Estamos ante un Dios santo, ¿no? Ese trauma que experimentó Isaías en el capítulo 6, cuando se encuentra con la santidad de Dios, ¿no? Y él queda como anodado y se siente pecador. Bueno, ese mismo trauma experimentó Martín Lutero, y Sproul le dedica un capítulo en su libro llamado La locura de Lutero, ¿no? ¿Estaba loco Lutero? ¿O realmente había entendido muy bien lo que era la santidad de Dios y posteriormente la gracia de Dios? Y el último capítulo de este libro es muy interesante porque él utiliza quizás el sermón más famoso de la historia, llamado Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards, donde él cuenta un poco ese temor y terror que produjo en las personas el sermón de Jonathan Edwards. Él lo cuenta de manera magistral y
y cuenta la historia de lo que pasó con esas personas cuando escucharon ese sermón, y luego analiza el sermón de Jonathan Edwards. ¿Por qué ese sermón es tan famoso y tuvo tanto efecto? Porque exaltaba la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Así que, bueno, ya les digo, La santidad de Dios de Sproul, un libro que debemos leer. Vamos al puesto 4. El puesto 4 también es un libro muy querido por mí, que me ha ayudado muchísimo en mi vida y ministerio cristiano, escrito por el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Este libro se llama Discurso a mis estudiantes. Un libro que he leído, releído, he recomendado. Hay un pasaje donde él habla de la santidad del predicador, algo que no se habla mucho últimamente, pero él dice, un predicador, el que predica la palabra, tiene que ser un hombre santo. Dice cosas como, uno de nuestros principales cuidados debe ser el que nosotros mismos, los predicadores, seamos santos. Y después dice, sea cual fuere el llamamiento que alguien pretenda haber recibido, si no ha sido llamado a la santidad, puede asegurarse que no ha sido llamado al ministerio. Atavíate primero a ti mismo y adorna después a tu hermano. Cita Padres de la Iglesia. Y luego dice, la mano que trata de limpiar algo es menester que esté limpia. Bueno, Spurgeon hace mucho énfasis en la santidad del ministerio cristiano. Aquel que está cumpliendo con un ministerio cristiano debe vivir una vida santa. Y también hace énfasis, además de otros aspectos, como hasta la voz. Él habla de que la voz del predicador tiene que ser una voz potente, que se escuche. No había micrófono en esa época, entonces él cita algunas cosas que quizás ahora quedaron un poco antiguas, pero sí habla de la preparación de un sermón, la oración antes de predicar, y también habla de que el predicador debe ser alguien lleno del Espíritu Santo. Y cita, algo que les quiero leer que es tremendo, ¿no? Este es uno de los pasajes que también he leído muchísimo y también he comentado. Me pasa algo como cuando les contaba del de Meyer, ¿no? Dice Spurgeon, lo que pasa en el desierto a una caravana en que todos los que la forman están sedientos y se sienten morir bajo los rayos de un sol abrasador, y al llegar a un pozo ardientemente deseado, horror de horrores, lo encuentran sin una gota de agua. Eso mismo pasa a las almas que sedientas de Dios van a dar con un ministro que carece de gracia, pues están en gran riesgo de perecer por no hallar en él agua de la vida. Mejor es abolir los púlpitos que ocuparlos con hombres que no tienen un conocimiento experimental de lo que enseñan. Tremendo, ¿no? Durísimo Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Podría comentar algunos libros más de Spurgeon, como El Ministerio Ideal, como los famosos comentarios que él hizo a los Salmos, El Tesoro de David llamado. Pero bueno, este es mi libro preferido de Spurgeon y uno de los libros que debemos leer. Ya estamos acercándonos al final y estamos en el puesto 3. Como les dije, C.S. Lewis es uno de mis autores preferidos y tiene muchísimos libros. Uno de mis favoritos es Solo Cristianismo, El problema del dolor, Cuando no tengamos rostros, y tantos libros más. Pero quiero mostrarles hoy un libro muy sencillo, pero es el libro que más impactó en mi vida de los libros que escribió Lewis. Una pena observada. Este libro habla del dolor, de la duda, de la desesperación en tiempo real. Lewis comienza a escribir cuando él pierde a su esposa víctima del cáncer, y en medio del dolor
él empieza de manera descarnada a contar sus dudas, a hablar con Dios, enojarse en algún momento con Dios, y él va escribiendo todo el proceso de su dolor, todo por lo que va pasando, ¿no? Este libro está traducido como Una pena observada, pero en realidad el título es Una lágrima observada. Él va contando todo eso hasta que un día se levanta, ¿no? Y él se siente mejor. La frase final del libro es: estoy en paz con Dios. Un libro durísimo para leer, durísimo para leer. Realmente él cuenta su experiencia de duelo, eh, como les dije, de una manera descarnada. Les he dicho que en esta lista de libros eh, prima mucho la sinceridad, ¿no? La sinceridad. Así que les recomiendo este libro. Vamos ahora con el segundo puesto. Lo tengo como título como Contracultura Cristiana de John Stott. En realidad el libro ahora está publicado como El Sermón del Monte, pero el título del libro es Contracultura Cristiana. ¿Cuál es la hipótesis del libro? Lo que el libro nos quiere enseñar, que los cristianos debemos ser diferentes. Y él utiliza el Sermón del Monte para decirnos, debemos ser diferentes. Y él explica cómo es el cristiano de las bienaventuranzas. Les leo algo, dice: las bienaventuranzas exponen el carácter equilibrado y multicolor del pueblo cristiano. No constituyen 8 grupos separados y distintos de discípulos, los que lloran, no está hablando de eso, sino que él dice que todos deben ser y todos deben tener las características. No constituyen 8 grupos separados y distintos de discípulos, algunos de los cuales son mansos, en tanto que otros son misericordiosos, y otros más de los que se los llama a padecer persecución. Se trata, por el contrario, de 8 cualidades del mismo grupo. El cristiano debe tener las 8 bienaventuranzas en su vida. No hay un cristiano que tiene una y le faltan 7, o tiene 5 y le faltan 3. No, sino que una característica del cristiano es que debe tener estas 8 bienaventuranzas en su vida. Un libro precioso que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y llegamos al puesto 1, ¿no? ¿Cuál será el puesto 1? Es increíble que el libro que les voy a contar tiene aproximadamente 1700 años. Y es el libro escrito por Agustín, obispo de Hipona, alrededor del siglo IV. Escribió este libro llamado Las Confesiones de Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Este libro, como les decía, sinceridad descarnada. Es como una especie de peregrino pero real. Es el proceso de conversión de una persona. Su forma de hablar con Dios, tan cercana, tan real, tan sincera, impacta. Las cosas que él cuenta de su propio corazón son las cosas que quizás no nos animaríamos a contar nosotros. Él dice cosas como esta: y ahora hay aquí un hombre que te quiere alabar, un hombre que es parte de tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el testimonio de su pecado. El testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar. Y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste, Señor, para ti. Y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Se hizo una novela biográfica sobre Agustín que se llamaba Corazón Inquieto, basada en esta frase: nos creaste, Señor, para ti. A Agustín, a mí y a ustedes. El Señor nos creó para Él.
y no vamos a tener paz hasta que no lo encontremos. Este es un poco el resumen de este tremendo libro de Agustín de Hipona, Las Confesiones. Son realmente confesiones. Bueno, estos serían los 12 libros, ¿no?, que yo les diría que tienen que leer. Libros que no pueden faltar. Quizás en unos días diga, bueno, vamos a poner 5 más, 6 más, no lo sé. Pero estoy conforme con esta lista. Así que acá tienen 12 libros para leer, para disfrutar y que seguramente serán bendecidos por estos hombres de Dios que un día tomaron la pluma o la lapicera y comenzaron a escribir lo que Dios había puesto en su corazón. Última reflexión. Leamos. Hoy el mundo nos hace perder mucho tiempo en cosas, ¿no?, que no son buenas. La televisión, la internet y tantas cosas más. Leamos, y leamos grandes autores. Una de las cosas también que uno ve en este tiempo es el tema del Evangelio de la Prosperidad y otros evangelios que andan dando vuelta. Estos hombres conocieron a Dios y entendieron que la vida cristiana es una vida de dejar cosas para buscar al Señor, para servir al Señor, para darle gloria al Señor. Así que leamos, hermanos, tengamos nuestra biblioteca, formemos una pequeña biblioteca donde podamos leer y poder de esa manera bendecir a otros. Bueno, acá les digo un poquito los libros para que los tengan y vayamos a leer. Llenémonos de conocimiento, pero por sobre todas las cosas, leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que está fuera de cualquier ranking o de cualquier lista. Es el libro que debemos leer. Todos estos libros están basados en la palabra de Dios. Leámosla. Y hay una forma de leer la Biblia. Los antiguos le llamaban la lectio divina. Es leer la Biblia en oración, en adoración, en meditación y también en obediencia. Leo y obedezco lo que Dios tiene para decirme. Que Dios les bendiga y nos vemos en clase.